Hola mis hermanos, hola mis amigos. Dios les bendiga ricamente en esta hora. Les exhorto otra vez a que sigan en oración los unos por los otros. Debemos estar orando los unos por los otros y no nos olvidemos de orar por nuestros hermanos en Cuba y todos aquellos acá y allá que están pasando necesidad. Mantengámonos en oración pidiendo a Dios su protección, su provisión, su bendición sobre cada uno de nosotros. Les exhorto que esta semana, muy pronto comienzan las clases, ya algunas han comenzado en diversas ciudades y pueblos de Georgia, pero esta semana asegúrese que sus niños estén durmiendo bien, preparándose para el año escolar. No deben tener sueño cuando están en la escuela, cuando están aprendiendo. Así que seamos responsables en eso, velemos por nuestros hijos, asegurándonos que ellos están durmiendo bien para que puedan aprender bien. Dios quiere siempre lo mejor de nosotros, así que debemos tener eso en mente. Preparando un estudio bíblico sobre los milagros de Jesús, estuve leyendo en el libro de Marcos y quisiera compartir con todos hoy sobre un día en el ministerio de Jesucristo. Mientras estuvo aquí entre nosotros, él tenía un trabajo que hacer y estaba entre nosotros y no desperdiciaba ni siquiera un segundo. O estaba enseñando o estaba haciendo milagros, ¿verdad? Pero también recuerde, era humano, estaba 100% humano mientras estuvo aquí, así que él también se cansaba, él también tenía que dormir, él también tenía que comer, le daba hambre, le daba sueño, también atravesó las cosas que nosotros atravesamos, así que con eso en mente, vamos a la palabra de hoy. Y antes de leer, les recuerdo, vamos al libro de Marcos capítulo 1, vaya buscando en su Biblia, libro de Marcos, el Evangelio según San Marcos capítulo 1. Y esto que vamos a leer toma lugar en la ciudad o pueblo de Capernaum. Capernaum está en la provincia, la región de Galilea, y en la región de Galilea es donde Jesucristo se cría, crece en la ciudad de Nazaret de Galilea. Nazaret es un pueblo que está también en la provincia de Galilea. Pero esto que va a ocurrir, que está ocurriendo en lo que vamos a leer, está en el pueblo, la ciudad de Capernaum, en la provincia de Galilea. Un pueblo costero en el mar de Galilea. Le dicen mar de Galilea, pero en realidad es un lago enorme, un lago muy grande. No es un océano, no es un mar. Vamos a Marcos capítulo 1 y pedimos a Dios en esta hora, en el nombre de Jesús, que sea el Espíritu Santo quien nos hable, quien nos guíe en la lectura de hoy, en el aprendizaje de hoy, en el mensaje de hoy. Padre, toca nuestros corazones y nuestra mente, y que al estudiar esta palabra, al leerla, tú nos hables, tú nos sacudas y también que podamos hacer tu voluntad y lo que tú tienes que decirnos a cada uno, nosotros prestemos atención. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer primero Marcos capítulo 1, versículos 21 al 28. Marcos 1, del 21 al 28, y dice así la palabra del Señor. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, hablando de Jesús, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús les reprendió, diciendo: cállate y sal de él.
Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Recuerde que Galilea es la provincia. Qué linda palabra esta. Es el principio del día sábado. Sábado, por la ley judía, los judíos descansan. Es el día de reposo. Es el día que ellos van a la sinagoga. Van a la sinagoga. Y ahí en la sinagoga ellos cantan salmos. Ellos leen las Sagradas Escrituras. Y también les enseñan, aprenden, ¿verdad? Así que si usted vive cerca de una sinagoga judía, usted nota que los judíos los sábados están caminando hacia la sinagoga. Ellos no manejan, no hacen ningún tipo de trabajo el día sábado. Pero ahí está Jesucristo, nos dice el versículo 21, que Jesús enseñaba en la sinagoga. Hay una diferencia entre la sinagoga local y el templo. El templo grande está en Jerusalén, ¿verdad? Pero cada ciudad, cada pueblo tenía una sinagoga, o sea, una pequeña iglesia, si lo puede llamar así, un pequeño lugar de reunión para los judíos. El requerimiento era que por lo menos hubieran 10 hombres judíos de 13 años o más para que formaran una sinagoga. Ellos elegían ancianos gobernantes de su propia sinagoga y también elegían al maestro, al rabí que le llamaban, o los maestros. Y aquí tenemos a Jesús que entra a la sinagoga de Capernaum y lo ponen a enseñar. En esas sinagogas también hay hombres y mujeres, pero no están juntos. Las mujeres estaban más dentro de la sinagoga, pero en la parte más exterior. Los hombres están en la parte más interior. Y ahí vemos a Jesús que está enseñando en la sinagoga. Ellos en la sinagoga leen las Sagradas Escrituras, como dije antes, y no la tienen en forma de libro como tenemos hoy día la Biblia. Tenían rollos. Estaba el rollo de Génesis, por ejemplo, el rollo de Éxodo, el rollo de Isaías. Y guardaban estos libros, estos rollos, en gabinetes especiales que ellos tenían, y solamente los sacaban para leerlos. Y se fijó, no sé si se fijó, el versículo 22. Jesús enseña con autoridad. Desde los 12 años vemos a Jesús discutiendo ya con los maestros de la ley, o sea, los maestros que enseñan las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Y aquí menciona la gente allí, ¿verdad? Que notan que Él está enseñando con autoridad las Escrituras. Y dice, no como los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Bueno, maestros de la ley judaica, maestros de las Sagradas Escrituras y también copiadores de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? No había imprenta, así que había que copiar estos libros a mano. Y estos escribas no solamente enseñaban la Biblia, sino también estaban autorizados a copiar las Escrituras con mucho cuidado para que otras sinagogas las tuvieran también. Jesucristo enseña con autoridad porque Él es la palabra de Dios y es Dios mismo, es Dios encarnado. ¿Cómo no va a enseñar con autoridad? Así que nosotros los cristianos debemos poner mucha atención a las palabras de Jesús. Dios está hablando, está ahí encarnado en la persona de Jesucristo y Dios es el que habla. Debemos prestar atención a todo lo que Dios dice en las Sagradas Escrituras, porque es Dios que nos está hablando. Y si Dios nos está hablando, el creador del universo, nuestro creador, debemos poner atención
¿No cree usted? Y mientras él está enseñando, entra un endemoniado. Eso lo vemos en el versículo 24. Un hombre poseído por un demonio. Y comienza a gritar, pero se dio cuenta de lo que decía. En el versículo 24 dice, ¿qué tienes con nosotros? Has venido a destruirnos. Ese demonio está hablando por todos los demás demonios que están en la región, ¿verdad? Por eso habla en forma plural, aunque es un demonio el que está poseyendo a este hombre. Y le dice, Jesús Nazareno, ¿se dio cuenta? Jesús Nazareno, sé quién eres. Aquí está hablando en forma singular. Sé quién eres, el Santo de Dios. Reconoce quién es Jesús. El demonio reconoce quién es Jesús y que viene de Dios mismo, el Santo de Dios, y que tiene poder sobre ellos. Por eso pregunta, ¿qué tienes con nosotros? ¿Has venido a destruirnos? Ellos reconocen que Jesucristo tiene poder sobre ellos. Tiene poder, tiene autoridad sobre cada demonio. Por eso, mis hermanos, un demonio no puede poseer a un cristiano. Porque el cristiano tiene al Espíritu Santo dentro de él, dice la palabra. Así que un demonio no tiene autoridad, no tiene poder por encima de Dios. Por eso no puede poseer a un cristiano, sino solamente a alguien que no ha creído en Jesucristo como su Salvador. En el versículo 25 y 26, Jesús ordena al Espíritu que salga de este hombre. ¿Y el Espíritu qué hace? Claro, obedece. El Espíritu sale. El Espíritu sale. ¿Por qué? Porque Jesucristo tiene autoridad como Dios sobre cada cosa creada, sobre cada ser creado. Y los demonios, recuerde, eran ángeles que se fueron con Satanás y fueron creados por Dios. El versículo 27, muy observador a la gente, decían, con autoridad manda a los espíritus y ellos obedecen. La gente se da cuenta. Oiga, y la gente tiene que haber escuchado porque gritaba. ¿Qué decía específicamente este endemoniado, este demonio? Jesucristo tiene autoridad sobre los demonios y sobre todo lo creado, porque Él es el creador. Juan, por ejemplo, Juan capítulo 1, versículos 1 al 3 nos dice, en el principio era el Verbo, Jesucristo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús está en la creación. Veamos ahora qué ocurre luego de ellos salir de la sinagoga, porque el día solamente está comenzando. Fíjese, Jesucristo estaba enseñando, Jesucristo sacó un demonio de esta persona. Todos están aprendiendo no solamente de lo que Jesucristo dijo, sino de lo que Él está haciendo y de lo que el demonio que poseía a este hombre dijo sobre Jesucristo. Una gran experiencia para aquellos que estaban en la sinagoga ese día. Oiga, cuando usted no viene a la iglesia, usted se pierde la bendición. Usted nunca sabe cómo el Espíritu Santo se va a mover ese día en la iglesia y qué enseñanzas va a traer y qué cosas van a ocurrir, como las que pasaron este sábado que acabamos de leer. Vamos a Marcos 1, vamos a leer de los versículos 29 al 31 y dice así la palabra del Señor. Ahí en el capítulo 1 dice, al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Le hablaron de ella a Jesús. Versículo 31. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Qué tremenda palabra. Así que después de la sinagoga,
fueron a la casa de Simón Pedro, el discípulo. Jesús ya había escogido a algunos de sus discípulos y ahí estaba Simón Pedro, el apóstol de Jesús, y Andrés, su hermano, otro apóstol. Y aquí nos dice la Biblia que está Jacobo y Juan, dos más de sus apóstoles. Así que hay 4 apóstoles ahí con él, en la casa de Simón y la casa de Andrés. La suegra de Simón Pedro está acostada con fiebre. Eso nos dice 2 cosas. Número 1, que Pedro estaba casado, ¿verdad? Porque habla de su suegra. Y que ahí estaban, ella vivía con ellos. Está con fiebre, al punto de que está muy enferma. Los apóstoles le hablan a Jesús de ella, que está enferma. Y ahí va Jesús, inmediatamente a ver a esta mujer. Está en la recámara, está en el cuarto. Y Jesús la levanta con su mano y ella fue curada. Esto nos habla de 2 cosas: del poder de Jesucristo y también de su compasión. El poder de Jesús y su compasión, lo mismo que vimos también en la sinagoga esa mañana. La compasión de Jesús por este hombre que estaba endemoniado. Jesucristo ve más allá de lo que ven los demás. Los demás ven a este hombre que estaba en la sinagoga endemoniado y solamente ven a un endemoniado. Jesucristo ve a una persona normal, común y corriente, con sentimientos y un corazón y un alma, pero que está poseída por Satanás. Y eso lo mueve a él a quitarle ese demonio para que vuelva a ser la persona que Dios creó. Esa misma compasión la vemos aquí con la suegra de Pedro. Y vemos ese mismo poder. El mismo poder que saca al demonio allá en la sinagoga es el mismo poder aquí que sana a la suegra de Pedro. La mano de Dios levanta y cura. ¿Por qué? Porque Él es poderoso y porque Él es misericordioso. Y Él extiende su gracia a nosotros. Aunque no merezcamos las bendiciones que tenemos, Dios las extiende por su gracia. En el versículo 31 quiero que usted vea que ella les servía. Después de levantarse de la cama, la fiebre se le va y ella se siente tan bien. Hay una curación total, una sanidad total. Ella les sirve a ellos. Ahí se puso a hacer unos tacos, unas empanadas, ahí se puso a hacer unos tamales, ¿verdad? Lo digo en broma, pero el punto es que ella se sentía tan bien cuando Jesucristo la levantó que les servía. Ahí se puso a hacer una comidita, ¿verdad? Jesucristo, ese es el poder de Dios. Ese es el poder de Dios, un poder total. Un poder total. Jesucristo no salva a medias. Jesucristo no cura a medias. Jesucristo no cambia vidas a medias. Ni mienda corazones heridos a medias. No. Total. Lo hace en forma total. Jesucristo salva totalmente. Jesucristo cura y sana totalmente. Jesucristo mienda corazones totalmente. Jesucristo cambia vidas en forma total. Pero el día no ha terminado. Veamos qué más ocurre en la tarde. Este es un día en el ministerio de Jesucristo. Marcos 1, ahí mismo donde estábamos, versículos 32 al 34. Veamos a ver qué dice la palabra. 32 al 34 dice: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Oiga eso, toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Hasta aquí la lectura. Viene mucha gente viene a Jesucristo hasta de noche.
La gente tiene necesidad, así como hoy día. Y vienen al que puede satisfacer su necesidad. Vienen a Jesús. Vienen a Jesucristo. Jesucristo es su única esperanza. Y a pesar de la hora, oiga esto, no sé si se dio cuenta, a pesar de la hora que es, a pesar del cansancio del día, Jesucristo responde. Ahí está Él y cura a cada persona que vino a Él. Sacó demonios de cada endemoniado que le trajeron a Él. Y recuerde, Jesucristo es 100% humano, es Dios encarnado, el mismo cuerpo que tiene usted y que tengo yo. Él está cansado, Él también siente hambre, Él también siente sueño, igual que nosotros. Pero es el corazón de Dios que lo mueve a seguir sanando y a seguir sacando demonios de la gente. El que viene a Jesús con necesidad, Jesucristo responde. Jesucristo responde. Jesucristo le sana y saca demonios porque tiene autoridad y tiene poder sobre las enfermedades, sobre los demonios, sobre tus problemas y sobre mis problemas. No sé qué problemas tienes, todos tenemos problemas de diversas variedades, financieros, emocionales, en el matrimonio, con los hijos, en el trabajo. Pero Dios está sobre los problemas. El poder de Dios está por encima de los problemas. Dios tiene compasión y misericordia de cada persona porque nos ama. Se interesa por ti y todos tus detalles. Escucha, porque te ama, porque te creó, sabe quién eres, sabe tus detalles, sabe todo de tu vida. El amor de Dios por la humanidad lo lleva a enviar a Jesucristo a morir en la cruz por tus pecados y los míos. Oye, los demonios le conocían como el Hijo de Dios. Lo conocerás tú hoy como tu Salvador y como tu Señor. Él vino específicamente a dar su vida en la cruz por tus pecados y los míos. Y todo lo que tenemos que hacer para recibir ese perdón de Dios es confesar nuestros pecados a Él. Y por fe en el sacrificio de Cristo en la cruz, seremos salvos. Confesar nuestros pecados a Él poniendo nuestra fe en el sacrificio de Cristo en la cruz. Como Dios encarnado que vino a dar su sangre como pago por nuestros pecados, por tus pecados, por los míos. Y ahí cuando confesamos nuestra necesidad de salvación, nuestra necesidad de perdón a Dios, poniendo fe en el sacrificio de Cristo en la cruz, Dios nos da salvación. Dios nos da vida eterna. Dios nos da una nueva vida, un corazón nuevo, un comienzo nuevo, un nuevo comienzo. Otra vez, ¿lo harás hoy? Igual que los demonios reconocieron quién Cristo era y su poder, reconoces hoy a Jesucristo como tu Salvador y como tu Señor. Es tiempo y es todo lo que Dios quiere. Se interesa por ti. Dios está queriendo que tú vayas a Él con tus problemas y tus cargas, con tu pecado. Sigue así como estás. Esa creencia que tiene la gente de que tiene que cambiar antes de ir a la iglesia, antes de venir a Dios, es totalmente opuesta a lo que Dios quiere hacer. Dios quiere que tú vengas a Él con tus problemas, con tus pecados, para Él limpiarlos y para Él tomar esas cargas por ti. Dale tus cargas a Dios, dale tu corazón al Señor. Y tú, cristiano, tú también, a veces como cristianos, tratamos de cargar nuestras cargas y nuestros problemas cuando Dios los quiere cargar.
Dios está dispuesto a cargarlos por ti y por mí. Depositemos nuestras cargas y nuestros problemas a Él. Porque cuando lo hacemos, Él responde. Gracias, Señor, por tu palabra. Y Padre, si hay alguien que todavía no te conoce y reconoce su pecado y pone su fe en ti en este día, Señor, sana. Señor, perdona. Señor, ayúdanos a reconocer nuestras necesidades y que tenemos que llevar nuestros problemas y nuestras necesidades y nuestro pecado a ti y confesarlos y depositarlos ahí en tu falda para que tú los agarres, limpies, soluciones de su nuevo comienzo a nuestras vidas, a nuestros matrimonios, a nuestras familias. Bendícenos, Señor. Bendícenos, Señor, y límpianos. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga ricamente. Dios te bendiga.